Tenemos más de 55 años y cerca de 5 décadas transitando el partido de la matanza. Toda una vida, dirían nuestras abuelas. Toda una vida en un pedacito del conurbano bonaerense, puntualmente en el oeste. No somos nativos digitales, ni influencers, ni nada de eso. Buscamos reconstruir historias que escapan a una Clio con mayúsculas. Navegamos por arrabales que conocimos, añoramos y desaparecen. Esto es Dos tipos que narran desde la matanza. Hoy presentamos episodio 14, Aquellas tristezas en la matanza. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bueno, podríamos decir, venía caminando para acá tranquilo, veo que está lindo el día, y empecé a mirar a la gente que caminaba también por ahí, y noté como cierto malestar, hasta podría decir que algo de tristeza. Pero vos considerás que están tristes porque por problemas personales, se pelearon con la mujer, con un amante, con un hijo. Digamos, esas serían cuestiones privadas. Me pareció que la cosa era un poquito más masiva. No veía, digamos, muchos sonriendo o hablando así en voz alta de temas que tienen que ver con, no sé, cuestiones mundanas, pero que no presentan un problema en particular. Mucha gente cabizbaja. Por ahí es una apreciación personal. Tal vez me refiero más a cierto malestar o tristeza colectiva, no particular. Mira, como hoy no teníamos tema, a mí me parece espectacular ese, ¿no? Indagar o tratar de que la narración o la charla se deslice a dónde? A esa idea de tristeza colectiva, ¿no? O de dolor colectivo. Ah, bueno, si lo vamos a encarar por ese lado, me parece que hay un recorrido para hacer, ¿no? Ciertos momentos que en el pasado, no tan lejano, que también tiene que ver con nuestra vida personal y familiar, han sido mojones, ¿no? De momentos duros. Acá en La Matanza también, ¿no? Mira, detonaste algo que tiene que ver con la memoria y con mis experiencias, ¿no? A mí me contaron mis abuelos, mis padres, esa idea de tristeza y dolor colectivo, Ah, con hechos puntuales del país que se reflejaron también en la matanza. Y nosotros por nuestra franja etaria también hemos experimentado esa idea de tristeza y de dolor colectivo. mm, Eh, Vamos a tratar de indagar en el pasado y si te parece, tratemos de recuperar algo de lo que es las tradiciones orales, ¿no? ¿Qué nos contaron nuestros abuelos sobre estas tristezas y dolores colectivos, ¿no? ¿Vos recordás algo? sí, bueno, recuerdo cuestiones que tienen que ver con mi abuelo hablando en algún momento, no mucho, no demasiado, del golpe del 55, ¿no? Y del bombardeo a Plaza de Mayo de 1955 en la Argentina. Eh, Viendo su cara, viniendo de trabajar de la fábrica, él trabajaba en Pirelli, en la fábrica Pirelli, viéndolo todas las tardes que venía, charlábamos un rato, traía siempre alguna golosina, y lo vi triste, ¿no? Y lo único que me dijo fue, hoy no es un día, no tengo mucha ganas de charlar, me dio la golosina de siempre, y después, con el pasar de los años, bueno, tenía que ver con el golpe del 55, previo al bombardeo, ¿no? Pero después termina todo con el golpe. Y mi abuelo lo tramitaba ese momento con silencios, ¿no? Con silencios que también tiempo después lo asocio con su pasado también, ¿no? Con su pasado de guerra civil en España, de persecución, de derrotado, porque había sido parte del bando republicano, entonces era un derrotado, ¿no? Un inmigrante a la fuerza. Y después recordaba eso y digo, bueno, en sus ojos estaba la mirada de una segunda derrota, que él la tramitaba con silencios.
No sé Que por... dice mucho el silencio, ¿no? Es como un grito si vos te lo pones a analizar. Exactamente. El silencio no implica que no se digan cosas. Ujú. ¿Mm? Mira, vos me llevas a recordar algo. Por tradición oral, me adelanto un poquito, o me voy más atrás del año 55. Mi abuela me transmitió oralmente ese dolor profundo, ese dolor colectivo con la muerte de Eva Perón. Ajá. ¿Sí? Ella era obrera en la textil Yute de Isidro Casanova y recuerda que literalmente se puso a llorar, ¿sí? Incluso fue al velatorio, ¿no? Con el diario donde estaba la figura de Evita para ver, para hacerle ¿cómo es? La despedida, ¿no? Ujú. Y también algo me llamó la atención es que siempre comenta esto, que cuando muere Evita automáticamente lo que hace es como que hace como una especie de altar personal, ¿no? La foto de Evita con la velita, con... Ujú. A ver, ese dolor es como que hay una santificación de... Se sacraliza el Se personaje. sacraliza. Y otra cosa también vinculado con el bombardeo de Plaza de Mayo, pero puntualmente con el ataque que producen al Regimiento 3 de la Tablada. Ujú. Mi abuela vivía en Almafuerte y Mateo y siempre comenta ese sufrimiento de ver los aviones tratando de llegar al Regimiento 3 de Infantería y siempre recalca esto, el silencio que se produce entre la rendición o el fracaso del golpe del 55 y la noche, donde quemas de iglesias, ¿sí? Y donde, imagínate, un silencio profundo en los hogares y todo el mundo pendiente de que de la radio. Sí, sí, esa tristeza impuesta, ¿no? Ujú. Impuesta por cuestiones que tienen que ver con la política, con cuestiones que tienen que ver con, en este caso, con golpe de Estado, o como vos señalabas, ¿no? La muerte de una mujer, ¿no? Que para mediados del siglo XX una mujer en la política era una cosa bastante extraña, ¿no? Qué potente fue evidentemente ese momento y cómo lo asociaban, vos me contabas tu abuela, con la tristeza, y no una tristeza particular, sino en este caso una tristeza colectiva. Sí, mira, en muchos militantes del peronismo que he entrevistado hablan de que el mundo se le vino abajo. Mi abuela lo resignificaba de otra manera. Ujú. Era el temor a volver a una situación previa al peronismo. Claro. ¿Sí? Ella había nacido en Massa, un pueblo cerca de La Pampa, donde la explotación, la única fábrica que había era una quesería donde le explotaban, y el peronismo le dio parámetros de dignidad o de vida que significó qué cosa, que la caída de Perón, la muerte de Evita ponía en juego qué cosa, Ujú. ese estilo Yo de vida, ¿no? me pregunto por qué estamos recordando, ¿no? Estos personajes, ¿no? Históricos y lo asociamos con la tristeza. Tal vez será por el momento de, justamente, de la muerte de estos personajes, porque en el 74 también va a morir Perón, ¿no? ¿Por qué nos referimos a estos dos personajes? Porque la despedida de estos personajes no es una despedida común, es una despedida masiva de millones de personas, Y de ¿no? llanto, ¿no? Un llanto colectivo, ¿no? Mm. Eh, Hasta llanto de los propios que realizaban la seguridad de esos eventos, ¿no? De velatorio, ¿no? Vos me decís, mirá cómo funciona esto de ponerse con un mate, tener el micrófono de por medio. Yo era muy chico y tengo patente el día que muere Perón. Dos imágenes. Un televisor en casa en blanco y negro, mis abuelos, mi viejo, todo eso expectante y viendo el desfile de Perón, no sé si por Rivadavia, por Callao, a ver, soldados llorando ante la despedida y Ujú. mi familia llorando. Porque ¿por qué lloramos nosotros? ¿Por qué nos ponemos tristes? Bueno, cualquiera podría decir porque muere un familiar. Ujú. Entonces, se muere un familiar cercano, lloramos. Pero ¿qué es lo que pasa de particular y específicamente en estos momentos de la historia de la matanza y de la Argentina, ¿no? Es que se está llorando por alguien que no es nuestro familiar. Y la tristeza es tan fuerte como si fuera un familiar. Ujú. Eso es lo que tiene de particular. Que acá lo que estamos viendo es que en realidad
la comunidad, el vecino, en este caso, o el que representa a gran parte de esta comunidad, termina siendo un familiar. Entonces nos lleva a una tristeza colectiva. No sé cuál es tu mirada respecto a esto. Mira, me estás haciendo mover, me voy a levantar a Bueno, agarrar un dale, libro. dale. Buscá Sepan tranquilo. disculpar. Mira, es un libro de un gran artista que tuvo la Argentina, que se llama Carlos Carela. Poemas míos y de todos, ¿no? Ujú. Yo tuve la suerte de conocerlo a Carela y de tener cierto vínculo con Perla Carela, que Ajá. era la esposa. Y sobre la muerte de Perón tiene un bello poema. No A lo ver. voy a leer todo, sino vos decías, a ver, ¿qué es esto de qué nos sucede, no? Ujú. Que es como una muerte de un familiar, ¿no? Digamos. Y el fragmento del poema de Carela dice esto. Y entonces es como si esa gran ola que levantó Perón cuando se hundió se hubiera trasvasado y aquí los argentinos fuéramos los ahogados, por adentro. Una inédita raza de inundados que ha perdido el control y patalea, sin tino y sin medida, buscando un duro fondo para picar de nuevo y respirar. Un aire que nos falta, pareciera que no se lloró lo suficiente. Es como esos grandes dolores singulares que se tienen cuando se pierde al padre o a la madre y no se explicitan porque el tiempo tiene que dedicarse a trabajar. Qué bello, ¿no? A mí me parece que retrata ese, Ujú. por lo menos vinculado al fallecimiento de... Sí. Que acá también se me vienen ahora cuestiones de culturas orientales, ¿no? Donde los mayores son los líderes dentro de la familia, ¿no? Y el respeto al mayor en la familia, que a su vez es líder porque tiene más experiencia. En consecuencia, una sabiduría superior al resto de los familiares. Y esto lo podemos ver también en el pasado, si se quiere, lejano de la Argentina, ¿no? Donde esos líderes, ¿no? Esos líderes que convocaban masas, muchos de ellos tuvieron que morir fuera del país, ¿no? Muy lejos del país, por otros que no eran líderes, pero querían tener cierto poder sobre estas tierras, ¿no? Entonces, el líder que se pierde hace que la tristeza sea masiva. Podríamos también pensar, si a vos te parece, definir tristeza, ¿no? ¿Qué será la tristeza? Porque estamos hablando acá de la tristeza y tal vez no tenemos demasiado en claro qué es la tristeza. A mí se me ocurre que en principio la tristeza tiene que ver con una pérdida. Perder algo que de alguna manera te da cierta seguridad en tu vida. Pero no una seguridad básica, sino una seguridad que se proyecta a la felicidad. Sí, un sentimiento de comunidad. Claro. A ver, me parece que la tristeza como pérdida implica dos cosas. Un retorno a un lugar que saliste y no querés volver. Claro. ¿Sí? Y implica también algo interesante, cómo se tramita ese duelo. A ver, tu abuelo lo tramitaron en silencio, otro lo tramitó llorando, ¿sí? Uh-huh. Pero es muy particular en episodios como este el silencio Sí. que hay en las calles. Y después, tanto los que han tenido silencio frente a la tristeza, o han reclamado frente a la tristeza, o han resistido frente a la tristeza, en el momento de la pérdida del líder acá me refiero a cualquier género, Sí, ¿no? puede ser Irigoyen. Irigoyen o una mujer, ¿no? Masivamente lo van a despedir, o la van a despedir, ¿no? Y ahí van los que tuvieron silencio en el momento de la tristeza, los que hablaron, los que gritaron, los que lloraron. Muchos de ellos y de ellas van a ir a despedir, no por 1000 o por millones. Eso es lo que hace particular a esos personajes y tan extraños en la historia de los pueblos, ¿no? No nos referimos solamente a la Argentina, ¿no? Tan extraños en la historia de los pueblos, ¿no? Sí, es una reacción colectiva y popular, Uh-huh. ¿no? Qué sé yo, desde pintar una frase, una bandera, colgar un retrato en la cocina. Sí, que también se puede llevar a lo barrial, ¿no? Uh-huh. En el barrio, ¿no? Pintar Siempre... un mural, por decir algo. No sé si apuntabas a eso. Sí. ¿No? Quien tiene cierto carisma, ¿no? Quien está pendiente del problema que hay en el barrio, ¿no? Vos decís, che, pero este concejal, este que... No, este es alguien del barrio que
mira, observa lo que está pasando y actúa en consecuencia. Entonces hace, qué sé yo, por ejemplo, que los vecinos, no sé, organicen cierta cuestión que tiene que ver con la limpieza en el barrio, pero en forma colectiva, ¿no? O cierta cuestión que tiene que ver con la iluminación en el barrio, pero siempre sale de uno, ¿no? O de una. Sí, a mí me parece que el dolor el dolor por la pérdida, la tristeza por la pérdida genera algo, ¿no? Una identificación individual con alguien, pero también significa un quebrarse individual, Ujú. ¿no? Hay algo que se partió adentro tuyo que no es individual, sino que como algo traumático que te ingresa, digamos. Bien, sí, sí. Y las tristezas no siempre tienen que ver con líderes, ¿no? Porque si pensamos, por ejemplo, en el 2001, Exacto. ¿no? Ahí hay una tristeza colectiva que tiene que ver con una gran tristeza relacionada con lo material, ¿no? Porque ahí lo que va a quebrar es la vida material, ¿no? De los vecinos, pero a una escala estratosférica, ¿no? Donde el trabajo, cada vez hay menos trabajo para los ciudadanos, cada vez hay menos alimentos en las góndolas o de menos acceso, se llega a saqueos, ¿no? Y una quiebra de la economía que más allá de la economía es una quiebra moral, ¿no? Sí, de ruptura de códigos, ¿no? ¿Cómo yo voy a ir a saquear al vecino? O voy a ir a robar a mi carnicero que me fiaba hasta el día anterior, ¿no? La tramitación de todo eso creo que está en resolución todavía en Argentina, porque Sí, sí, venimos de sí. eso. Y ese 2001 yo tengo patente, a mí tuve una situación particular, yo venía de estudiar de Capital Federal y vi toda esa situación en Avenida Crovara, por ejemplo, donde se reventaban todos Ujú. los comercios, y esa tristeza estaba también plagada de una violencia simbólica y material, ¿no? Vienen los de González Catán a robarnos, por ejemplo. Sí, sí, sí. A ver, fue un desgarro colectivo muy profundo, me parece, ¿no? Sí, 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 sí. Y que nos costó mucho, por lo menos hasta el 2003 costó recomponerse de esa situación, ¿no? Sí, sí, fue una cicatriz muy dura, una tristeza que tenía que ver con el temor a nosotros mismos, Exactamente. ¿no? Yo creo que era la pérdida de comunidad. Claro, claro, sí, 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 El vecino era sospechoso, sí. No tal vez el vecino, pero el que estaba a 20 cuadras. pero también hay que ser justo con esto. Eso es lo que generó también que esas tristezas se tramitaran colectivamente. Nos juntábamos en asamblea, nos juntábamos en esto, nos movilizábamos Sí, sí. porque queríamos salir de esa situación. Te llevo un poquito más para atrás. Situaciones de tristeza profunda, golpe de 76 y Ujú. Malvinas, Sí, 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 sí. ¿no? Ahí estamos hablando de tristezas que tienen que ver con silencios, hay más, ¿no? Creo yo, masivos todavía, ¿no? De muchos. eh, Muchos por desconocer qué era lo que estaba ocurriendo en realidad, otros por no querer interesarse en eso. Lo veo desde mi ámbito familiar, ¿no? Yo era muy chico en esa época y el dedicarse completamente al trabajo, ¿no? Muchos se aislaron en el trabajo, ¿no? Entonces trabajo más. ¿Para qué? Para no ver lo que está pasando. No, no quiero ver que están faltando vecinos, no quiero ver que esto que me está diciendo el diario y yo pasé justo por ahí y no pasó eso que dice el diario. No fusilaron gente en tal esquina, ¿no? No era que fusilaban gente en una esquina, no, lo llevaban a determinado lugar donde nadie viera que estaba pasando. Y esas personas no quedaban en ese lugar, después ya no estaban más, ¿no? Y desaparecían de ese lugar. Entonces un montón de cuestiones que pasó ahí en ese último y terrible golpe de Estado que marcó también una tristeza profunda y silenciosa. Yo, si me permitís, por ahí digo una guarangada, o algo totalmente sin sentido, a mí me parece que es una tristeza vinculada con el exilio, Ajá. pero con el exilio interior, interno. Sí. No estoy diciendo los que se fueron, que me parece perfecto, sino un exilio interior, Ujú. ¿no? A ver, el 23 yo luchaba en mi fábrica y tengo que ir a agachar la cabeza y guardarme mis ideales porque me desaparecen, Claro. ¿sí? Eh,
a ver, cambia, es una tristeza con el cambio de vida y otra vez con pérdida, ¿no? Perdimos determinadas cosas y se transita eso. Y también vinculado con la dictadura militar, una profunda tristeza es Malvinas, que empieza con una gran alegría. Una gran algarabía popular, ¿no? Promovida por los medios de comunicación, ¿no? En las escuelas, ¿no? Que hemos hablado algo de esto, y que después, en pocos meses, es la completa debacle, ¿no? Y se ve toda la mentira que había detrás de todas esas imágenes que mostraban, todas esas colectas que teóricamente iban para reforzar esta victoria segura, ¿no? Porque era una victoria segura. Y después de esos pocos meses, la gran tristeza, ¿no? La gran decepción. Y ahí viene un gran problema, me parece a mí, no sé vos, quiero que agregues a esto. ¿Quiénes son los culpables de mi tristeza, de esta derrota? Entonces ahí va a haber que señalar a la parte más débil y masiva de la derrota, que va a ser el soldado, ¿no? Sí, porque no se le hicieron los reconocimientos que correspondían, volvieron en la oscuridad. Y vos me decís, ¿no? El 14... Y se los fusila psicológicamente. Bien, el 14 de junio de 1982 a mí me parece que es algo donde se condensan un montón de tristezas, ¿no? Se ponen tristes los que pensábamos que Argentina ganaba la guerra. Se ponen tristes los soldados derrotados. Se ponen tristes los milicos que saben que le quedan los días contados. Se ponen tristes las madres que perdieron ¿a quiénes? A sus hijos. Se ponen tristes los soldados que vuelven de Malvinas y los reciben ¿dónde? En la oscuridad. A ver, es muy compleja esa... Y se ponen tristes también las madres que reciben a sus hijos mutilados. O vivos, pero con la gran mutilación de haber pasado por una guerra, que es un viaje de ida, ¿no? Ya ese no es el adolescente, ¿no? De 18 años que se fue, con una vida por delante, sino lo que va a tener por delante va a ser grandes padecimientos, ¿no? Sí, no solamente eso, sino que esa tristeza despierta alguna tristeza de posguerra. A mí me parece que esa tristeza de Malvinas se sigue acomodando donde en este presente, ¿no? A ver, tiene tanto poder simbólico esa tristeza que no sabes cómo se acomoda, ¿sí? Y entra en juego viejos debates que tiene la sociedad argentina. ¿Son excombatientes? ¿Son combatientes? ¿Son víctimas? ¿Son veteranos? ¿Son héroes? A ver, y no solamente eso, sino esa tristeza muchas veces se transmite intergeneracionalmente. ¿Qué ha pasado con esas mujeres de los veteranos? Con los hijos de esos veteranos. Creo que no ha sido fácil convivir con eso. Y también nosotros con Malvinas tenemos una relación particular. ¿Sí? A ver, los 2 de abril, ¿qué nos genera? A mí me genera tristeza todavía. Porque es recordar cosas que no están resueltas. Y cada vez que recordás, esa tristeza aflora de determinadas maneras. Estamos muy filosóficos, ¿no? Sí. Me gustaría también cerrar con una última tristeza colectiva que vivenciamos en Matanza. Fue en el año 2010 con el fallecimiento de Néstor Kirchner. Bueno. Voy a contar una anécdota particular. Yo en ese momento era docente, estaba censando en el límite entre Río Matanza, La Ferrera y González Catán. Zona muy precaria, y de repente me sucede algo que no entendí en ese momento. Sale la gente de las casas precarias llorando. Yo pregunto qué había pasado. No teníamos la información de ahora, que el celular a lo loco. Claro. Murió Néstor Kirchner y la gente lloraba. Yo debo decir algo. Yo no entendía por qué lloraba. ¿Sí? Digamos. Y eso después termina en la despedida en un velatorio y todo lo demás, que es algo similar masivo a las grandes despedidas que hubo
En la Argentina incluso hasta Gardel puede ser eso, ¿no? Así que bueno, tenés que caminar más, José, así traes buenos temas. Sí, igual como para ir cerrando con un poco de sol, ¿no? Después de estas cuestiones de la tristeza, eh, después de las tempestades, como dicen, ¿no? Los grandes poetas, siempre viene la calma, ¿no? Y el sol saldrá y las alegrías están a la vuelta de la esquina seguramente. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Dos tipos que narran desde la matanza.